Madonna cumple 65 años. Wikidona, la primera Madonapedia en español de YouTube. Suscríbete y entérate de la historia de la verdadera reina del pop. Hoy, especial Madonna 65. Pueden amarla o odiarla, y nosotros la amamos, pero nadie en el mundo puede ignorar la existencia de Madonna Louise Ciccone. En sus 65 cumpleaños, la superestrella mundial vuelve con todo, determinada a romper todas las reglas establecidas sobre lo que significa ser la más feroz y la más atrevida estrella del pop. Solo semanas atrás, Madonna casi nos deja por una infección bacteriana que la habría hecho colapsar en su casa de Nueva York y que le habría provocado un rumoreado shock séptico. Ahora, a poco tiempo de iniciar su esperada gira mundial, está decidida a mostrarnos que está más viva que nunca, a pesar de que su propia familia le ha pedido que baje las revoluciones. Voy en camino a recuperarme, escribió en un anuncio días después de que se rumoreaba que la habían encontrado inconsciente y que incluso tuvieron que reanimarla con Narcan. Volveré lo antes posible, agrega. Según un cercano que la visita regularmente, la reina del pop ya está de vuelta en el gimnasio y se ha enfocado en estiramientos inteligentes y en ejercicios de bajo impacto, además de consumir alimentos altamente nutritivos, macrobióticos, alcalinos y vegetarianos que prepara su chef vegano personal. Este amigo cercano reveló además que los problemas de salud pillaron por sorpresa a Madonna. Es por eso que le ordenó a sus entrenadores y nutricionistas que hicieran una revisión exhaustiva de todas sus rutinas de alimentación y de ejercicio. Quiere estar más fuerte y en forma que nunca para enfrentar los años venideros. Está incluyendo más pesas en sus entrenamientos y ha disminuido el cardio para alcanzar un régimen más inteligente y sostenible en el tiempo. Ella acepta que no puede ir al mismo ritmo al que ha ido desde los 80, pero no desea modificar sus niveles de actividad, especialmente sobre el escenario. Su nueva obsesión es la forma en que Mick Jagger, quien actualmente tiene 80 años, se ha hecho cargo de su salud para poder salir de gira. Quiere emular su energía para lograr darlo todo en el escenario. He entrevistado a Madonna en varias ocasiones y puedo garantizar que nada detendrá a la chica material, mientras se prepara para demostrar que los 65 no son más que una nueva oportunidad de reinventarse. A los 50 años me dijo, los hombres pueden usar la edad como un bastón para golpear a las mujeres. No eres nadie después de los 45, pero yo jamás seré nadie. La edad jamás me va a definir. Jamás voy a sucumbir ante la idea de cómo debería ser una mujer, de cómo debería verse, cómo debería ser su sexualidad, cómo debería envejecer o cómo debería comportarse. No sigo reglas, las rompo. Yo sigo mis propias reglas. Muchos de nosotros querríamos ya estar retirados a los 65, pero Madonna no está interesada en descansar. Con su gira Celebration, colaboraciones con The Weeknd y Sam Smith y la idea de una película sobre su vida, Madonna promete muchos años más de comportamiento subversivo. Quiero romper esquemas, enfrentarme al patriarcado y por sobre todo disfrutar de la vida. La gira, que celebra sus 4 décadas de carrera, es una retrospectiva de sus grandes éxitos desde Holiday a Vogue o Erotica. Madonna le pidió a sus fans que le sugirieran canciones para el show. Será el espectáculo más apasionante de todos. En su 7ª década, la reina de la reinvención es más subversiva que nunca, inclinada al lenguaje explícito, la ropa interior de sex shop y picantes poses semidesnudas en sus redes sociales que siguen enfureciendo a los críticos. El presentador de televisión Piers Morgan ha descrito a Madonna como un desastre que deberían pastar los animales, aunque también ha sido halagada por la académica Camille Paglia, quien la describe como el futuro del feminismo.
Y vaya qué carrera ha tenido. Madonna ha vendido más de 400 millones de álbumes y más de 100 millones de sencillos. Se ha embarcado en 11 giras de conciertos en las que ha recaudado cerca de 2.000 millones de dólares. Ha logrado además 26 récords mundiales y ha sido merecedora de 7 premios Grammy, además de 2 Globos de Oro. Como si eso fuera poco, le abrió el camino a superestrellas actuales como Beyoncé, Lady Gaga y Taylor Swift, cuando se negó a ser una simple marioneta de la industria para hacerse cargo ella misma de su carrera, de sus finanzas y de su imagen. Fundó su propia compañía discográfica, Maverick Records, una compañía cinematográfica, Maverick Films, además de una compañía productora, llamada Semtex Girls. Wikidona, la primera Madonnapedia en español de YouTube. A Madonna, o a M, como le decimos, no hay nada que le guste más que impactar a la gente, cuenta un amigo cercano de Nueva York. Empezó siendo censurada por el Papa cuando usó crucifijos en sus videos y entre más ha madurado, más liberal y atrevida se ha vuelto. Como mujer, artista y showwoman, ella cree en que la gente puede tomar las riendas de su vida, crear su propio destino y seguir rompiendo las reglas establecidas. Le ha traído uno que otro problema, pero ella aguanta. Siempre aguantó. Siempre va a aguantar. No hace más que levantarse y seguir adelante. Cuando la hospitalizaron, todos temimos que fuera el final, pero cuando despertó, solo hablaba de la gira. Los doctores le reiteraban que bajara las revoluciones. Su familia insistía en que descansara, pero Madonna solo respondió que trabajaría de manera más inteligente. Hija del medio de 6, Madonna creció con su estricto padre católico italiano Tony y su madrastra Joan, luego de que su madre, también llamada Madonna, muriera de cáncer a los 30 años. Madonna Louise solo tenía 5. Según un crítico, el único talento de Madonna cuando llegó a Nueva York con 20 años era su ambición del tamaño de un planeta y un cerebro tan afilado como la espada de un samurái. Siempre enérgica, Madonna empezó a hacer contactos con artistas y músicos callejeros. Participó en bandas, intentó con la actuación y terminó firmando un contrato discográfico. A los 24 años lanzó su primer sencillo, Everybody, al cual le siguió su primer álbum de estudio, Madonna, y en el año 84 ya estaba en camino a consolidarse como la más grande estrella femenina del mundo, con sus recordadas calzas rotas, sus guantes de encaje y crucifijos con joyas. Además ha pasado por múltiples transformaciones, tanto personales como profesionales, de chica material a deportista o de dominatrix a Madame X. Se ha casado 2 veces, ha tenido montones de amantes de lista A y en los últimos años sus novios han sido principalmente bailarines menores de 30. Es lo que pasa, dijo la cantante al New York News en el 2017. La mayoría de los hombres de mi edad están casados con niñas. Ya nadie quiere salir con ellos. Yo soy una persona muy aventurera y llevo una vida de locos. Quiero decir que debes ser muy aventurero y abierto de mente si quieres ser parte de mi mundo. Las personas más maduras y apegadas a sus costumbres quizá no sean tan aventureras como las más jóvenes. La conocí en el año 92, cuando lanzó su libro Sex, el cual derribó tabúes al incluir fotografías de ella desnuda con su entonces novio, el rapero Vanilla Ice, y la supermodelo Naomi Campbell. Siempre que me encuentro con ella, la rutina es la misma. Empieza bien dominante y confrontacional, y a menudo desvía la mirada o se niega a responder preguntas. Lo ideal es que la hagas reír diciéndole algo divertido. Le encanta reír, solo entonces se abre más. Siempre es inteligente, filosófica y te hace pensar. Y cada vez que me he encontrado con ella en sus 30s, 40s, 50s, me ha hablado de su madre y de maternidad.
En el año 2001 le pregunté cómo se definiría a sí misma. Una estrella pop, me respondió. Luego se rió. Era lógico que se consideraba como mucho más que eso. Una artista, una madre y una mujer, continuó. Luego le pedí que las ordenara por orden de prioridad. Ninguna viene primero. Son las tres juntas, porque cada una informa a la otra, explicó. Hablamos sobre maternidad, cómo la perseguía la pérdida de su propia madre y la forma en que esa pérdida la había llevado de ser una niña rebelde a convertirse en una adulta estrella. Durante su adolescencia había decidido que no tendría hijos, aunque a los 28 años dio a luz a Lourdes. Nunca había dudado de mí misma hasta ese momento, me contó, y empecé a extrañar más a mi madre. Todo el tiempo me cuestionaba, ¿lo estaré haciendo bien? Quería que mi hija fuera inteligente y que aprendiera idiomas. Soy estricta como mamá. Solo quiero que sepa que la quiero mucho y quiero que ella sea su propia mujer. Quiero que todas las mujeres lo sean. La situación me instó a romper más reglas. Wikidona, la primera Madonapedia en español de YouTube. Cada década en la vida de Madonna, en términos de su carrera, ha sido gloriosa. Sigue presentándose en giras, lanzando álbumes, siendo considerada relevante a nivel cultural y trabajando con artistas nuevos como Beyoncé, Nicki Minaj, M.I.A. y Sam Smith. Es una activa defensora de los derechos de homosexuales, temáticas transgénero y causas feministas. Ha apoyado públicamente a su colega y amiga Britney Spears. El año pasado asistió a su boda Sam Asghari, en donde revivieron su controvertido momento en los MTV Video Music Awards del 2003, besándose en los labios. En los últimos años, Madonna ha enfrentado ataques por su apariencia física. Cuando apareció en los Grammys en febrero de este año, su rostro sin arrugas lucía hinchado y algo distorsionado, y muchos asumían que se debía a una reciente cirugía cosmética. Su rostro creó titulares en todo el mundo que condenaban su apariencia. Aguerrida como siempre, Madonna, que dicho sea de paso ya ha admitido que ha pasado por el quirófano, se enfrentó a estas reacciones con un comunicado para los más de 19 millones de seguidores de su cuenta de Instagram. Una vez más me encuentro en el foco de la discriminación etaria y de la misoginia que están impregnados en el mundo en que vivimos. Un mundo que se resiste a celebrar a las mujeres que ya han pasado los 45. Un mundo que siente la necesidad de castigarlas si siguen teniendo convicciones claras, siendo trabajadoras y aventureras. Madonna no va a suavizarse de la noche a la mañana, agrega su amigo. No envejecerá con gracia como todos quieren. Si quiere verse más joven, está en todo su derecho de hacer lo que quiera. No le está haciendo daño a nadie. Si puede permitirse una cirugía, está en su derecho. Estamos hablando de una mujer que siempre ha tenido el control total sobre su imagen. Puede que tenga 65 años, pero todavía puede lucir candente. Todavía puede verse sexy. Todavía puede ser Madonna. Así que feliz cumpleaños, Madonna. Te enviamos un saludo gigante, o como ella misma le gusta decir, inclínense perras. Desde Wikidona le deseamos un feliz cumpleaños a la primera, indiscutible, única, original reina del pop. La primera que rompió tabúes, la primera que logró independencia financiera, la primera que logró ser rostro femenino en todo el mundo durante los 80, cuando no existía el internet ni las redes sociales. Cualquiera se puede volver famoso el día de hoy, pero ella lo logró con esfuerzo, dedicación y constancia. Te saludamos desde Chile, Latinoamérica, y que cumplas muchos años más de polémicas, escándalos y de darnos que hablar. ¡Felicidades, Madonna! Si este video te gustó, dale like, comenta, participa, suscríbete y activa la campanita. Wikidona, la primera Madonapedia en español de YouTube. Hasta el próximo video.